funcional transmitora de los caracteres hereditarios, los cuales se encuentran localizados en los cromosomas y estos mismos se encuentran localizados en las células eucariotas en su núcleo. En los humanos la mayoría de los genes se encuentran en el par 23 de los cromosomas, los cuales se imparten de generación en generación a través de la reproducción sexual. Durante este proceso los organismos transmiten la mitad de los genes a su descendencia o a su generación. Es tan importante la influencia que cumplen los genes en el organismo que estos pueden afectar de gran manera al individuo. En el caso que ocurre de las mutaciones o algunas enfermedades, son a cabo de dichas alteraciones que se producen en el ADN, justamente en los genes. Según un estudio, un programa de investigación colaborativo internacional completado en el año 2003, llamado el Proyecto del Genoma Humano, estimulan inicialmente que un ser humano contiene entre 20.000 y 25.000 genes codificadores, aunque algunos estudios recientes comprueban que hay entre 19 y 20.000 genes codificadores. Muchísimas gracias. Por su parte, los cromosomas son estructuras que se encuentran en el centro o núcleo de las células. Todo esto hace que se transporten fragmentos largos de ADN. El ADN, por su parte, es el material que contiene los genes y es el pilar fundamental del cuerpo humano. Los cromosomas también contienen proteínas que ayudan al ADN a existir de forma apropiada. Como complemento, es importante recalcar que los cromosomas vienen en pares. Normalmente, cada célula en el cuerpo contiene 23 pares de cromosomas, 46 cromosomas en total, de los cuales la mitad viene del padre y la mitad de la madre. Dos de los cromosomas se denominan el X y el Y. Son cromosomas sexuales y se encuentran en casi todas las personas. Los cromosomas que componen a una mujer son 2 cromosomas X, y para tener una denominación de hombre tendríamos un cromosoma X y uno Y. En el momento de la concepción, la madre aporta siempre un cromosoma X al hijo y el padre es quien da el sexo al bebé, determina si es hombre o mujer. En la mayoría de los casos, un niño nace como hombre o mujer según sus cromosomas. Sin embargo, los niños con diferencias de desarrollo sexual pueden nacer con genitales que no coinciden con sus cromosomas o pueden tener menos o más de 46 cromosomas. Todas estas condiciones pueden causar problemas de desarrollo sexual. Los cromosomas restantes se denominan como autosómicos y se conocen como pares de los cromosomas del 1 al 22. En 1902 y 1903, Sutton y Bory publicaron trabajos independientes que propusieron lo que ahora llamamos como la teoría cromosómica de la herencia. Esta teoría dice que los genes individuales se encuentran en lugares específicos en cromosomas particulares y que el comportamiento de los cromosomas durante la meiosis puede explicar por qué los genes se heredan de acuerdo a las leyes de Mendel. Teniendo claro ya que es genética y también conociendo qué es un cromosoma, vamos a identificar cómo se transmite de padres a hijos la genética. Lo primero es que para formar un feto, el óvulo de la madre se une a un espermatozoide del padre. Cada óvulo y cada espermatozoide tiene una mitad del conjunto de cromosomas. Cuando se unen, le dan al bebé el conjunto completo de cromosomas. Por lo tanto, la mitad del ADN de un bebé proviene de la madre y la otra mitad del padre. En 1866, el monje austriaco Gregory Mendel describe las leyes básicas de la genética a partir de estudios en guisantes. Su obra no se tenía en cuenta hasta los principios del siglo XX. En 1914 y 1916, experimentos con moscas en vinagres demuestran que los genes se encuentran en los cromosomas. En 1942, el estudio de bacterias que revela que los genes están formados por ADN se encuentran en el núcleo de las células.
En 1953, James Watson y Francis Crick descubren cómo está hecha la molécula en ADN, como forma de doble hélice o dos escaleras caracol entrelazadas. Resulta ser una simplicidad sorprendente, todo está formado como si fuera 4 piezas. En los años 70, los científicos descubren cómo cortar y pegar fragmentos de ADN, lo que le abre la vía a la ingeniería genética. En los años 80, los científicos empiezan a identificar genes que causan enfermedades concretas. El cáncer es una de las primeras que se investigan. En 1990 empieza formalmente el proyecto Genoma Humano. En 1996 nace la oveja Dolly, primer mamífero crónico. En los años 90 se generalizan los cultivos de plantas transgénicas y en 1998 el genoma se privatiza. La empresa Celera anuncia que pretende tener el genoma humano descifrado en el año del 2001. ¿Cómo podemos relacionar la genética con la bioética? La bioética plantea la posibilidad de proteger la privacidad y confidencialidad de la información genética de los individuos y se podría relacionar en estos aspectos. El primero podría ser en la modificación genética a medida que la edición del genoma se vuelve posible. Se plantean cuestiones éticas con respecto a la modificación genética de seres humanos, plantas y animales. Segundo, debatir cómo la edición de embriones humanos puede ser necesaria para prevenir enfermedades genéticas. No solo abre la puerta a la posibilidad de expandirse, a diseñar genéticamente a los seres humanos, sino también a la pregunta: ¿quién tendrá derecho a decidir qué genotipos centralizados son moralmente aceptables? Tercero, la bioética lucha por una oportunidad justa de todos para beneficiarse del progreso genético y contra un aumento de la brecha entre ricos, pobres, sanos y enfermos. Y cuarto, con respecto a la eugenesia y a la discriminación genética, los avances pueden ser llevados a cabo para violar el derecho humano y a la dignidad, haciendo que se conviertan en discriminación. Desde la perspectiva de lo que se entiende como bioética, se debe perseguir cualquier forma de discriminación basada en la información genética y luchar por las políticas que protejan los derechos humanos de todos, sean cuales sean sus genes.